Buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos en esta sesión de café literario desde la página de Facebook de Biblioteca UDEM, con un invitado muy especial y en el marco de la Feria Internacional UDEM, dedicada este año a China. Antes de empezar, debo compartir en pantalla un disclaimer que, pues bueno, por asuntos de que el video se queda aquí en la página de biblioteca y la gente lo va a poder estar recreando, pues bueno, es necesario contar con esto. Permítanme leerlo. Espero que ahí se esté viendo. Sí. Entonces dice: al ingresar a la presente sesión, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Y entonces, ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitadazo. Estamos bien contentos que haya aceptado la invitación. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ovidio? Pues muy contento. Buenas tardes, noches. Sí, ¿Cómo sí. te trata la pandemia? Pues mira, ahí voy, mucha actividad casera, ¿no? Eso sobre Ajá. todo la parte doméstica. Descansé de los viajes porque había estado viajando mucho en en la última época antes de la pandemia. Ajá. Pero pues sí, ahora es unas cosas por otras, ¿no? Adaptándonos todavía, ¿no? O sea, creemos que llegamos a una estabilidad en esta cotidianidad nueva y nada, o sea, bueno, al menos hablo en lo personal, yo no puedo adaptar todavía del todo. Bueno, voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado, que pues muchísimos lo conocemos, pero pues quien no conozca, para que se anime a buscar su obra, que algunos de sus títulos los tenemos en Biblioteca UDEM. La mayoría, lamentablemente, por el momento que vivimos, lo tenemos en físico, pero al ratito voy a comentar algún título que tenemos en digital y que es un librazo que me gusta mucho. Bueno, Julián Herbert nació en Acapulco en 1971, autor de los libros de poemas El nombre de esta casa, La Resistencia, Kubla Khan, Pastilla Camaleón, Álbum Iscariote. De las colecciones de ensayos Corazón de Boina Verde, Caníbal, Apuntes sobre Poesía Mexicana Reciente, El Borracho que se cree invisible, las novelas Un Mundo Infiel, Canción de Tumba, los libros de cuentos Cocaína, Manual del Usuario y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino. De la crónica histórica La Casa del Dolor Ajeno, que es de la obra de la que vamos a platicar sobre todo en esta tarde, y del volumen de relatos sin ficción Ahora imagino cosas. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, la presea Manuel Acuña, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, el Premio Jaén de Novela y el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Algunos de sus libros están traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y alemán. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y vocalista del grupo de rock Los Tigres de Borges. Y muchísimas otras cosas. También es coordinador del Centro de Escritores de Nuevo León, que está en su segunda generación, y pues ojalá siga por ahí otro rato, porque sé que a los becarios les ha sido de gran ayuda y les has abierto muchísimo la perspectiva, que eso también a la hora de la escritura, y sobre todo muchos que pasan por el Centro de Escritores son autores noveles, jóvenes. O sea, encontrarse un tutor de tu talla, pues ha de ser buenísimo. Entonces, ojalá que por ahí sigas. Muchas gracias. Oye, Julián, pues bueno, entrando al tema de conversación, La Casa del Dolor Ajeno, por aquí la tengo. Casa del Dolor Ajeno, ahí está. Ahí está. Oye, qué librazo.
yo antes de leerla tenía la idea que, pues así bien sencilla, bien burda, no, una novela. Pero a la hora que te enfrentas a su lectura, te das en la torre porque te encuentras crónica, te encuentras poesía, te encuentras, pues sí, ciertos pasajes novelescos, pero luego también te encuentras notas de investigación, un aparato crítico metodológico detrás del libro. Entonces, los resultados de una investigación que te llevó cierto tiempo y que tú das cuenta de él en el libro. Ahí soy el panadero con el pan, perdón. No te preocupes. Y bueno, por el motivo el que quisimos de parte de biblioteca incluirte en nuestra oferta dentro de esta Feria Internacional UDEM dedicada a China, es porque tocas un tema, pues tocas una llaga en la historia de nuestro país y nuestra relación con este país tan especial que a lo largo de nuestra historia pues tenemos mucho que contar, pero este punto sobre todo presentó la revolución para nuestro país, era como también la entrada a la modernidad, ¿no? Era esa postura de México avante, progresista, la revolución. Y bueno, en literatura conocemos cierta rama de libros que le hemos llamado la novela de la Revolución Mexicana, y luego viene en el siglo XX pues todo un tratamiento un tanto crítico con obras, por ejemplo, como La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, bueno, El resplandor, de Mauricio Magdaleno, novelota, Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Y parece que llegamos a nuestros tiempos, al siglo XXI, y seguimos encontrando obras como la tuya, donde ponemos en entredicho esa gloriosa revolución, que a lo mejor, claro, sí tiene su parte y forma parte de un proyecto de nación, pero que también hacen falta este tipo de miradas críticas y que nos vengan a contar otras historias justamente para completar la oficialidad. Si nos quedamos solo con la versión oficial, pues nos va a faltar mucho, ¿no? Vamos a estar más sumidos en la sumisión, etcétera. Y entonces la literatura aparece y nos dice, oigan, vean esto que también pasó y que nos hace falta, nos hace falta en el rompecabezas para poder conocernos mejor y también entender mejor la relación que tenemos con los demás, con la otredad, con los otros países, etcétera. ¿Qué opinas, Julio? Sí, bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación y por poder estar platicando, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos pasan con el tema de la revolución primero es que hay esta idea como de que siguen ahí. Esa es una de las cosas que me parecen un poco curiosas acerca de cómo discutimos todavía la política. En algún momento un colega decía que mi enfoque era villista, ¿no? Y veo muchos historiadores que se asumen como villistas, o como yo, que soy de Coahuila, tengo claro que prevalece la visión carrancista de los historiadores. Entonces me parece curioso, primero porque creo que hay muchos otros enfoques, ¿no? Que hay muchas otras posibilidades, y que precisamente una de las cosas que suceden es que la revolución es un periodo en el que millones de personas atravesaron ese proceso sin tener una filiación. Es decir, hay un sector importante, por ejemplo, sabemos que murieron 1 millón de personas durante la Revolución Mexicana, pero, o más de 1 millón de personas en realidad, porque lo que sucedió en el censo de 1920, había 1 millón menos de mexicanos, pero no necesariamente murieron en batalla. Muchos de ellos murieron de hambre, murieron de enfermedades, murieron de la devastación y, digamos, generada alrededor, ¿no? Entonces, y además del clima digamos, se generaron muchas otras cosas paralelas o marginales, digamos, a la revolución, como por ejemplo la masacre de chinos. La masacre de chinos de Torreón de 1911. Y muchas de estas historias, no solo estas, sino muchas otras, creo que han ido como escurriéndose, digámoslo así, por la rendija de no solo la
la del relato oficial, ¿no? Que por supuesto la rendija del relato oficial está ahí para contarnos, exacto, una gran historia de nación, ¿no? Pero hay otra serie de prácticas, digamos, que van en sincronía porque finalmente las enfermedades infantiles, por ejemplo, que este es un tema bastante sensible que, por ejemplo, tocó en distintos momentos de su obra José Revueltas. Las enfermedades infantiles han estado ahí y la muerte de niños en distintas épocas debido a las carencias sociales, por ejemplo, son todo un aspecto de la literatura con el que a veces no estamos en relación, digamos, ¿no? Entonces, también a mí lo que me interesaba es, sin abandonar la perspectiva, porque finalmente La Casa del Dolor Ajeno sí es una narración, es un relato conectado no solamente con los eventos de la revolución, sino incluso con algunas técnicas narrativas. Yo desde el principio digo que se trata de un western y me interesa mucho verlo formalmente como un western, aunque también, como dices tú, el libro es muchas cosas. A mí ese es un segundo tema que podemos platicar, pero a mí siempre me da mucha curiosidad la lectura desde el punto de vista de la teoría de los géneros, ¿no? Porque creo que es un libro que se ha complicado, digamos, en esa definición, y a mí eso me gusta mucho. Es decir, no, esa cosa que me dicen, bueno, y esto es una crónica, o es una novela, y a mí esa perspectiva me interesa mucho en esta época particular. Hay un grado de provocación, por supuesto, de mi Claro. parte, al poner ahí, al describir el libro como crónica y al establecerlo como crónica. La opinión de algunas personas, pues bueno, el libro tiene más de 200 notas, tiene, no sé, de esas más de 200 notas hay como 60 referencias bibliográficas y 40 hemerográficas y consulté 5 archivos distintos a nivel institucional, digamos. Entonces, digamos que la parte de la materia de investigación pues está ahí. Incluso las escenas de ficción están documentadas. Hay un par de escenas de ficción que están documentadas en textos. Por ejemplo, hay una escena en la que Benjamín Argumedo se ata un pañuelo para que no se le metan las moscas a la boca. Y eso me dicen, bueno, pero eso, ¿cómo yo no puedo saber que lo hizo en ese momento? Sí tengo testimonio directo de la voz de Benjamín Argumedo, contada a su biógrafo oficial, digamos, es que Benjamín Argumedo solía hacer eso antes de entrar en combate, era una de sus rituales antes de entrar en combate. Entonces, digamos a mí me interesaba mucho construir la textura de la novela, pero utilizar información directa de las fuentes para poder hacer ese relato. Y entré a cosas como, por ejemplo, fuentes contrastadas para saber a qué hora empezó a llover la noche del 13 de mayo de 1911, por ejemplo, ¿no? En fin, digo, ese es como a grandes rasgos el acercamiento, ¿no? Claro. Y bueno, quien nos está siguiendo, muchas gracias por estar por acá. Ayúdenos a compartir en sus muros esta charla para que más gente nos vea. Hemos visto que con el paso de los días, los videos que vamos colgando todavía si tienen más vistas y las comparten. Entonces, hemos encontrado también desde Biblioteca este nicho de poder comunicar y acercarnos más a nuestro público. Y bueno, ahí estamos recibiendo algunos comentarios, la mayoría ahorita saludándote. Gracias a todos. Y bueno, quien no sepa, o sea, que diga, a ver, está padrísimo lo que están hablando, pero ¿por qué en este festival dedicado a China? Más o menos ya has dicho algo, pero La Casa del Dolor Ajeno recoge una anécdota real, que una nota oscura, vamos a verla de esa forma, en nuestra historia mexicana, en la historia de Torreón, Coahuila, en una comunidad de chinos, y en los tiempos de la revolución fueron masacrados y aniquilados casi completamente, ¿no? Porque hay un superviviente por ahí, o algo así. Sí, la mitad. La comunidad tenía 700 okay,
migrantes cantoneses y según el registro que quedó oficial, digamos, fueron masacrados 303. Con una curiosidad ahí, todos ellos hombres. Hay solo el registro histórico de una mujer china que fue maltratada, no se dice de manera específica de qué modo, aunque los documentos, sobre todo la declaración de su hermano, habla de una violación, pero no está eso establecido de manera precisa. Pero eran además hombres porque son producto de esta migración que fue la diáspora china, ahorita podemos hablar más de eso, y pues venían a buscar chamba, ¿no? Como cualquier migrante que se va, y en este caso la distancia era tanta que en lugar de viajar con sus familias, viajaron masivamente los hombres. Incluso algunos pretendían llegar a Estados Unidos, ¿no? Y se quedaron por acá. Claro, mira, el tema de la migración, de la diáspora china, aquí es un tema fascinante, además, para entender qué es lo que pasó a grandes rasgos. Para la perspectiva primero, los migrantes chinos que llegan a México en esa época, a México y Estados Unidos y el Caribe, no son, digamos, como de toda China. Vienen en su mayoría de una provincia que es la provincia de Guangdong, al sur de China, ¿no? Son empujados hacia afuera de su país por la hambruna y por una tremenda guerra civil que había, que es una de las guerras que más es de acuerdo a ciertos registros, de acuerdo a la mayoría de los registros, es el segundo evento militar que más vidas ha costado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin embargo, no tenemos muchas noticias en Occidente de ella, ¿no? De la rebelión Taiping. Entonces, a partir de estos eventos, se sucede la gran diáspora china que duró más o menos un siglo, de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Y la perspectiva de los migrantes chinos acerca de Estados Unidos, México y el Caribe no era como si fueran, y esto lo estudia muy bien Robert Chao Romero en un libro acerca de la dinámica de la diáspora. Para ellos no eran países distintos. Es decir, como la lengua les era desconocida en cualquiera de los casos, era como migrar a América, era como un territorio, digamos, y había algo más o menos distinto en estas conexiones. Eso permitió, por ejemplo, construir un esquema económico que incluía el sur de Estados Unidos y el norte de México. Entonces, aunque había comunidades cantonesas, sobre todo en el noroeste del país, más grandes, de más de 1,000, creo que la mayor tenía 3,000, si mal no recuerdo ahora, ninguna era tan rica como la de Torreón. La comunidad china de Torreón era la más rica que había en México porque se nutría de capitales que venían de Estados Unidos. Y como Torreón era una ciudad que se acababa de fundar y estaba en una explosión impresionante de crecimiento, había sobre todo mucha especulación con la propiedad de la tierra y con la propiedad para construir. O sea, a partir de ahí y con capitales internacionales, además capitales vinculados al exilio del emperador chino de aquella época, más bien al exilio de sus funcionarios, se había creado una especie de asociación internacional que además fundó un banco en Torreón. Entonces, de esta comunidad de 700 migrantes que vivían en Torreón, era el único banco chino que había en México y que administraba mucho la riqueza de que se estaba generando. Digamos que la comunidad china de Torreón, a diferencia de las de otros lugares de México, era bastante próspera. Y ese es uno de los temas que desencadenaron la violencia y la masacre, porque al momento de la toma de la ciudad, una de las cosas que narro en el libro es como lo complejo que es y cómo se viene construyendo el discurso xenófobo en el país, ¿no? Pero en el país y en la región. Pero en última instancia,
la explosión también está como vinculada con esta envidia económica, ¿no? Y algo muy característico es que después de la masacre, donde te digo, de una comunidad de 700 son asesinados 303. Por ejemplo, lo que era el Banco Chino queda en poder se convierte después en lo que se va a llamar el Banco de la Laguna, cuyos propietarios son empresarios de la localidad, ¿no? Y bueno, hay como muchas capas ahí de interpretación, porque en última instancia también es un evento que quedó impune, ¿no? Del que nunca hubo mayores responsables. Lo más que se llegó fue a arrestar a un yerbero del mercado que se había paseado a caballo con una bandera diciendo que había que matar a los chinos. Oye, pues, y lo que encuentro bien interesante y así destacable del libro es justamente su carácter, que se puede antojar caótico, pero tiene un orden perfecto, y le das, o sea, por esa textura que le das voz justamente a todas estas versiones. Obvio te vas como dando por ahí ciertas afirmaciones que en la voz popular, en las creencias populares está que fue obra de Francisco Villa, pero luego tú lo dices tal cual, o sea, no fue así, o sea, ya está, me documenté y esto fue lo que pasó, ¿no? Pero si les das voz también a eso. Está súper interesante ese juego que haces con las entrevistas a los taxistas, que tienen su parte en la obra, ¿no? Y ese tipo de juegos y el final que me resultó muy poético, para mí sí, o sea, yo lo encontré ahorita, por ejemplo, en Tu Semblanza, y no la tienes como en tus novelas, la tienes así como crónica, ¿no? Pero para mí sí, de esta forma redondeada, resultó una novela. O sea, hay un personaje que es como una especie también de detectives de las novelas de novela negra, que está indagando, que está pues también en el diario bebiendo con los amigos y teniendo por ahí ciertos encuentros. Y vamos acompañando a este personaje que va recopilando toda esta información y cómo te va presentando la información. A mí me resultó sumamente genial toda esa estructura que le diste y para mí estaba o sea, me enfrenté a una novela. Pero creo que tiene esa es parte de las cualidades a favor que tiene la obra. Pues te lo agradezco mucho, te agradezco mucho la lectura y te agradezco mucho los comentarios. Sí, hay un juego, para mí era el trabajar con los subgéneros desde el principio, desde que empecé a ver la historia, me la imaginé en relación justo con lo que dices, ¿no? Por una parte con el western y por otra con la novela negra. De hecho, en ahí está, en esta edición, Ajá. en la foto, voy a ver, es que ahí en la foto de esta es una foto de mi amigo Eli Vázquez y la pusimos un poco para jugar ¿no? Fue una broma ahí como que algunos sí la checaron, pero tiene que ver con esto que decías ahora, porque sí, para mí también era como esa fantasía detectivesca de estar persiguiendo la historia. A mí me gusta mucho me gusta mucho trabajar en los lindes, ¿no? En los lindes de distintas cosas. Sí hay como toda esta conversación sobre si el libro es o no una novela. Para mí está muy bien que se lea así. Mira, yo he estado trabajando justo este último mes y estoy terminando justo el día de hoy un proyecto que he disfrutado mucho, que me ha como chupado mucho también y me ha vitalizado al mismo tiempo, que es escribir un ensayo sobre los llamo yo, 4 relatos documentales recientes de la literatura mexicana, que son La compañía de Verónica Gerber, El incendio de la mina del Bordo de Yuri Herrera, Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza y La casa del dolor ajeno, que digamos para tratar de ponerlos como en un cierto diálogo, ¿no? Y entrevisté a los autores y he echado ahí como distintas elaboraciones. Y entre las cosas que me encontré, porque además en este proceso he estado trabajando muy de cerca, digamos, como en una lectura acompañada con Luis Fernando Bañuelos, que es un amigo queridísimo, escritor al que admiro, regiomontano, muy joven,
Y gracias a Luis Fernando llegué a la obra de una académica y escritora estadounidense que se llama Saidiya Hartman. Y en el ámbito de la academia en Estados Unidos y cómo se trabaja con el archivo, me encontré esta noción propuesta por Saidiya Hartman, que es la de fabulación crítica, que a mí me voló la cabeza porque decía yo un poco en broma y un poco en serio, hablando con Luis Fernando, que fabulación crítica, lo que la academia reciente está llamando fabulación crítica, es lo que antes llamábamos literatura, le digo yo, porque finalmente es como esta tensión con los materiales y hasta qué punto puedes o no contar ciertas cosas y cómo la narrativa de lo lateral puede mostrarnos cierto desenvolvimiento de lo colectivo en lo que no hay muchos registros, ¿no? Que de hecho, para narrar la Casa del Dolor Ajeno, para mí lo más complicado fue encontrar las voces desde el punto de vista de la comunidad cantonesa. Es poquísimo el material, lo más importante que hay ahí es el doctor Lim, ¿no? Que hace hay un archivo, hay una declaración que él hace, y es la única voz que podemos escuchar. Él era una suerte de líder de la comunidad y es casi la única voz que podemos escuchar. Y el resto de las voces de la comunidad china casi siempre aparecen, por ejemplo, con los mismos nombres, porque además la diferencia del idioma hacía que se llamaban de una manera y les llamaran a todos con el mismo nombre, digamos, por ejemplo. Y mucho del registro que existe proviene de otros extranjeros en México, en Torreón en particular, que estaban, digamos que mejor establecidos porque eran europeos. Y entonces las voces que llegamos a escuchar de la comunidad cantonesa provienen de personajes cantoneses que hablaron con europeos y estos europeos filtraron su discurso, digamos, hacia las autoridades mexicanas, de una manera como muy particular, porque además no es que no eran, digamos, como sucede en muchos casos, que el registro que existe es el del enemigo, digamos, o es el del torturador, en este caso hay un registro cordial, hay un registro, digamos, de participación amistosa, por decirlo de alguna manera, pero no es el discurso directo de personajes que a mí que me interesaba más narrar, aunque en realidad a mí yo trato de ver como la forma polifónica de esta historia, ¿no? Tratar de verla desde el punto de vista del ejército porfirista, de la burguesía torreonense de la época, desde el punto de vista de los revolucionarios, como tratar de hacer como esta narrativa, porque el otro tema es que en este caso mucho digamos, como del proceso de violencia está construido desde dos vertientes de los negados por la historia, digamos, ¿no? Porque por una parte participan los migrantes chinos y por otra, digamos que el pueblo llano, que después de haber sido incitado de manera recurrente por distintos medios y con estructuras mentales diversas, digamos que al final la comunidad torrenense dice, no, esos fueron gente que venía de fuera y eran unos vagabundos pobres que vinieron y mataron aquí a los chinos, ¿no? Y me parece que hay muchos registros de que el evento sucedió de una manera distinta. Eso, digo, aparte de este tema central, la novela logra captar o sea, la novela está estructurada también con una serie de capas, como si habláramos de comida, capas de sabor, porque hay un registro también importante y un canto de amor, odio, que finalmente es con esos lugares con los que uno se identifica y te marcan de por vida, y también con un tratamiento artístico, literario, pues podemos pensar en Ciudad de México, Monterrey, Nueva York. Tú lo haces con Torreón. Sí. No me acuerdo, no llegas a la mitad de la obra. No me acuerdo exactamente como por qué páginas, pero haces como toda una letanía así que se va desglosando y luego ya te profundizas.
no me acuerdo el recurso que vas, o sea, vas concatenando ahí una serie de oraciones y luego ya te vas, profundizas en el tema y pues hablas del fútbol, obvio, de los Santos, que la novela se llama La Casa del Dolor Ajeno porque, por lo que entendí, digo, yo no soy muy futbolero, ahí si cometo No. atropello me corriges, pero entendí que así se llama el estadio de los Santos, o así le conoce. Sí, mira, y ahí así se llamaba el Estadio de Santos, el Estadio Corona, el anterior, tenía el sobrenombre puesto por la propia comunidad torronense de la Casa del Dolor Ajeno. Cuando yo estaba haciendo el libro y estaba buscando el título para el libro, había pensado originalmente que se llamara La Casa de Lim, porque el doctor Lim, digamos, la casa de campo del doctor Lim, que es con la que empieza la historia, fue uno de los lugares, primeros lugares atacados, digamos, durante la toma de Torreón. Es uno de los momentos de los que tenemos más claro registro, digamos, en los archivos, gracias a la deposición del propio doctor Lim. Y además es una casa que fue saqueada por los ejércitos revolucionarios y que eventualmente se convirtió en el Museo de la Revolución de Torreón, que es lo que es ahora, ¿no? Entonces, yo había pensado eso, pero a la hora de estar haciendo la investigación, porque pues, yo me fui una temporada a Torreón yo vivo en Saltillo, he tenido una relación muy cercana y constante con Torreón. Y bueno, a la hora de estar elaborando como la investigación y haciendo la historia, me di cuenta que había una serie de metáforas, metáforas muy laguneras que se enlazaban con esta imagen de la Casa del Dolor Ajeno y que funcionaban para el relato. Ahora, la sede del equipo de fútbol Santos cambió en el proceso, digamos, un poquito antes de que saliera el libro. Todavía se le llamó la Casa del Dolor Ajeno a ese estadio, pero un poco después de que el libro se publicó, el estadio fue rebautizado como el Templo del Desierto. Y bueno, algunas malas lenguas dicen que fue por el libro, pero yo no creo tener tanto poder, la verdad. Es como una especie ahí nada más que se corrió. Lo que sí es verdad es que el libro ha tenido una recepción bastante irregular en la sociedad torreonense. Me imagino. Sí, ha sido, nunca lo había experimentado, ¿no? Yo nunca había experimentado el nivel de confrontación que puede haber, con una cosa ahí curiosa, porque como yo vivo en Saltillo, y Saltillo y Torreón tienen mucha rivalidad, pues hay como esta idea de que yo escribí como con odio de saltillense, pero la verdad es que para empezar yo adoro Torreón, ¿no? Sí. Hablo mejor de Torreón que de Saltillo, por lo regular. Es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. Es una ciudad que me interesa mucho, además. No he escrito un libro así sobre Saltillo porque me parece que es una ciudad, lo digo también con todo cariño, es una ciudad donde vivo y me encanta, pero pues, no encuentro una historia así de interesante. No he encontrado todavía. Por ahí hay alguna de unas en el siglo XIX, pero no nada tan impresionante y en general como la historia, ¿no? Me parece que es una historia muy interesante de narrar y de conocer, ¿no? Llena de anécdotas entretenidas y turbias y gozosas. Además, Torreón tiene una cosa que a mí desde antes incluso que empezara este libro, me atrajo mucho, que es una ciudad que tiene una voz narrativa femenina original, que es la voz de Tulitas Jameson, ¿no? Una mujer que vivió, una estadounidense que vivió su juventud en Torreón y que le tocó no le tocó estar ya en el momento de la toma de Torreón y de la masacre de chinos, pero su esposo estuvo ahí esos días y en su libro que se llama Tulitas de Torreón, que es un registro magnetofónico que hizo su hija, pues hay una visión de la ciudad desde el punto de vista femenino que es preciosa. Entonces, todas esas razones a mí me hacían como querer acercarme a la ciudad, además, por supuesto, de esta historia tremenda, ¿no?
Ahora, sí fue caro el derecho de piso que tuve que pagar, porque, por supuesto, también Torreón tiene, como muchas de nuestras ciudades tienen, su historia escrita en bronce y algo que yo no había calculado, y la verdad no lo había calculado, es que narrar una historia de la revolución es narrar una historia que está 3 o 4 generaciones atrás de nosotros. Ya. Significa que los poderes fácticos que de algún modo participaron o solaparon la masacre todavía tienen descendientes en ese contexto y suficientemente cercanos como para que haya habido una reacción, ¿no? O sea, a mí me han tocado ya varias reacciones bastante agresivas del, digamos que del ámbito pues más burgués, para decirlo directamente, ¿no? De la ciudad, ¿no? Aunque también, y algunas reacciones chauvinistas sumamente violentas, ¿no? En un par de ocasiones, no nada tampoco tremendamente grave. Pero bueno, sí tuve que pagar un derecho de piso por escribir este libro. Pues es que, digo, si pensamos en esos pueblos que tienen en sus historias esos momentos críticos, oscuros, pues, ¿qué experiencia vemos? Por ejemplo, todo lo del nazismo es un tema bien delicado en Alemania. O sea, tú hablas con la gente de allá y lo notas, ¿no? Hay mucha resistencia. Pensando en nuestra experiencia latinoamericana, Argentina, Chile, incluso hay leyes, ¿no? O la propia España con el franquismo, no han sido temas delicados y siempre va a haber estas posturas, ¿no? Las que siguen conservando ese orgullo así muy, por ejemplo, los franquistas en España, pero también la voz un tanto más como por aquí alguien nos dice, fue un suceso muy vergonzoso, saludos Esther Vázquez, esa como vergüenza, pena dolorosa, que quieres mejor, y también eso tú lo abordas en el libro, hay momentos, y de hecho tomas un poema al final que creo que se llama El Silencio o algo así, o sea, también la postura de decidir optar por guardar silencio también dice mucho. Y de hecho, en la entrevista que haces al final de un personaje, me encantó cómo lo resuelves porque dices, pues hablamos de muchas cosas, pero no específicamente de esto, pero con ese silencio o algunas palabritas que me dijo, entendí lo que me estaba queriendo decir, ¿no? Entonces también el valor del silencio y eso se va acercando rumbo al final de la novela, y ya estoy hablando de novela, resuelve prácticamente todo el entramado, toda la textura de la obra. Sí, yo creo que ahí hay una clave narrativa de la que podríamos estar hablando en distintos registros, en distintas formas. Yo veo una preocupación, como lo digo a grandes rasgos, consistente. No es un rollo generacional, no es un enfoque, pero veo consistentemente una preocupación en algunos libros recientes en este límite, en este linde entre lo que es ficción y lo que es no ficción, tratando de abordar digamos, desde la narrativa documental ciertas problemáticas y en ese sentido, la Casa del Dolor Ajeno cierra con esto, o sea, después de hacer como la exploración de todo lo que se puede decir y lo que se puede haber registrado, en última instancia, la voz silenciada de la comunidad cantonesa de Torreón permanece hasta el presente, que es la entrevista que dices con, el, eh, con el señor Luis Soriano. Eh, y, y además, eso para mí fue muy sorprendente encontrando después y muy revelador también, como por ejemplo, de una manera muy brillante desde mi lectura, Yuri Herrera se plantea desde el principio del incendio de la mina del Bordo el problema del silencio y el problema de no entrar en la mente, de no convertirse en un representante, digamos, de los personajes a los que se acercan, ¿no? Los mineros, no convertirse en una voz portadora de lo que piensan o sueñan o sienten los mineros, sino al contrario, tratar de analizar un archivo, y en esto creo que Yuri procede con una precisión quirúrgica muy brillante, con una voz muy seca,
rastreando precisamente dónde se omite la voz de los mineros en los documentos judiciales que dan cuenta del incendio de la mina El Bordo en Pachuca, Hidalgo. Y con esto lo que hace es construir eso que el Zen llamaría un silencio atronador, ¿no? La sensación de cómo la estructura de lo documental a veces arroja mucha luz sobre a quién se ha silenciado o cómo se ha ejercido, cómo se ha practicado la exclusión a través del lenguaje, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema que ahí funciona de muchas maneras. Me parece también característico que la compañía, su libro, este libro como narrado a través de una fotonovela y de una especie de crónica coral, Verónica Gerber también practica estos mecanismos de narrar la historia de un pueblo, Nuevo Mercurio, devastado o sea, como por una doble capa de exfoliación. Primero porque se explotó en demasía el recurso del mercurio y luego porque ese espacio devastado se convirtió en receptáculo ilegal de desechos tóxicos. Entonces, pero en lugar de contar eso en primera persona, Verónica Gerber tomó la decisión de hacer procesos y objetos a partir de algo que ella llama compostaje y construir una narrativa donde la voz parece como una especie de coro construido por remiendos, ¿no? Por remiendos también es una metáfora que utiliza ella. Estas metáforas no las inventé yo, son conceptualmente pertenecen a Verónica. Y no, ya no se mete como su voz, ¿no? Entonces, todas estas formas y también casi como en contrapartida a eso, lo que hace Cristina Rivera Garza en la autobiografía del algodón, que es eh, ir desde su primera persona y tratar de contar su experiencia de lo biográfico a través de su experiencia de lo genealógico, contando las nociones de lo que las generaciones de su familia experimentaron y jugando con una fabulación crítica, que sería la posibilidad de que su abuelo y José Revueltas se encontraron una vez en un lugar que se llama Estación Camarón, y la posibilidad de que sí hayan, es decir, el dato es que sí estuvieron en el mismo momento los dos en ese lugar, Revueltas como un muchacho de 19 años. Y entonces la especulación que construye Cristina acerca de la posibilidad de que estos dos hombres se hayan encontrado en algún momento es muy poética y muy conmovedora. Entonces, me parece que también estas exploraciones cognitivas tienen que ver con la falta de recursos institucionales, ¿no? Para contar ciertas historias y la necesidad de contarlas en un linde donde no es exactamente es ficción ni es exactamente información documental, ¿no? Sino que precisamente ese gap es lo que genera, digamos, como lo que despierta, a mi juicio, como la imaginación, pero también la voluntad de indagación del lector y del escritor. Perfecto. Oye, otro momento que me gustó mucho, así como encontramos esta ilustración de un torreón donde nos acercamos como a un arete de torreón, también encuentro un perfil de China y me encantó esta parte, o sea, citas como que una introducción de un libro de Patricia Buckley y lo pones, o sea, pones ese fragmento, pero inmediatamente dices, es imposible resumir la historia de un país cuya primera y semilegendaria dinastía, los Xia, comenzó a gobernar hace más de 4,000 años, y a partir de ahí te arrancas y sueltas un montón de elementos que tú dices, pues no fue un fragmento como el de la hora citada, porque te extiendes un poco, pero también si lo ves, o sea, son unas páginas del libro, pero logras perfilar, creo yo, ¿verdad? También en desconocimiento así de la cultura. Yo soy bien occidental, en desconocimiento total de la cultura occidental, pero me logras dar ese perfil de un país con, pues, milenios de historia, ¿no?
ese tipo de cosas que haces, lo haces ahí en la obra con Torreón, lo haces también con China, y bueno, es como estar perfilando estas dos zonas, pues no sé si llamarles, más allá, o sea, no son como o sea, Torreón, equipararlo a China, pues son zonas, pero pues para un tratamiento literario quizá hablar, no sé si de cronotopo o qué, pero establecer estos perfiles de lugares que se van a confrontar porque históricamente, tristemente, se encontraron en esta posición, ¿no? Claro, fíjate, a la hora que yo estaba planeando esto, que yo originalmente quería hacer una crónica muy breve, una crónica de, digamos, como más de tipo periodístico, eh, entrevistando taxistas. Eso era como lo que yo quería hacer, ¿no? Hacer como un recorrido muy rápido sobre el tema de la masacre y las entrevistas con los taxistas. Y ese era mi enfoque original. De pronto yo me di cuenta, y este para mí fue una transformación para el libro, pero también a nivel personal y de percepción de la realidad, ¿no? Porque el momento de la masacre es muy intenso, es a nivel dramático muy conmovedor, tiene mucho patos también, y eso no quiero eludirlo, no quiero eludir decirlo, es muy espectacular. Es una tragedia y es una desgracia terrible que funciona también como un espectáculo, ¿no? Que se puede espectacularizar fácilmente. Para mí era importante no espectacularizarla, no dejar de narrarla, porque creo que esa narrativa podía componerse, ¿no? Y tener una estructura mucho más específica acerca, porque había muchos fragmentos por ahí. Entonces yo quería hacer una visión más integrada, ¿no? Yo no he leído al menos una visión así integrada, ni siquiera en el libro de Juan Puig, que es el antecedente mayor y del que más influencia reconozco en este libro. Pero cuando yo estaba haciendo esa reconstrucción, me di cuenta que el evento como tal no iba a quedarse en el nivel justamente de esa espectacularidad y no en el tema complejo de índole humana que involucra la migración, que alguien tenga que salir por hambruna y guerra tan lejos de su país, con tanta desconexión de los mecanismos que se relacionan a la cultura, ¿no? Tratar de entender cómo podía recibir esa migración el norte de México y el sur de Estados Unidos y qué lazos se iban a confrontar ahí. Tratar de entender también cómo se había conformado Torreón, porque Torreón era una ciudad de migrantes y por supuesto siempre dicen en Torreón que Torreón es una ciudad de migrantes y hablan de los alemanes y de los europeos en general, pero no, Torreón es una ciudad de migrantes que vinieron del sur de México, del sur del país, con una importante carga indígena, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que las ciudades norteñas casi nos salen ronchas cuando nos dicen eso, pero la verdad es que las ciudades del norte de México tienen una profunda influencia indígena porque han sido territorios de migrantes, ¿no? El tema de la migración es bien complejo y bien interesante, pero no solo el de la migración internacional, también el de la migración al interior del país. Entonces, digamos que todo este caldo de cultivo tiene su parte, para mí tiene su parte en el desarrollo, en lo que pasó, en la masacre. Y también, por otro lado, está la historia de la diplomacia mexicana. Y ese para mí era un tema que podía verse cómo se ha construido la diplomacia mexicana a partir de ciertos prejuicios políticos, raciales, y también como de formas de construir alianzas que son una imaginación del otro, ¿no? En última instancia, y ver los entresijos de la diplomacia en un momento tan crítico como es el que viene después de la masacre y en el que se tiene que entrar en una indemnización, un proyecto de indemnización que además nunca se cumplió. Para mí era también como muy interesante ver eso y también el proceso jurídico de la impunidad, ¿no? Entonces,
después de haber visto como el tema de la masacre, al ver todas estas cosas, dije, yo aquí, la única técnica que funciona es la de la novela total, ¿no? Es esa, por eso, digamos que el aspecto novelístico o novelesco que puede tener el libro tiene que ver con una necesidad estructural, con la necesidad estructural de que la masacre es solo la punta del iceberg de un problema de relaciones humanas mucho más complejo que involucra esto, ¿no? Distintas lenguas, la migración, la diplomacia, eh, la, el desarrollo del capitalismo a principios del siglo XX. Entonces, no sé, para mí era como muy importante poner estas cosas en un marco, y lo más difícil, por supuesto, fue poner en un marco la cultura china, ¿no? Porque la vastedad, yo estuve después, yo escribí este libro en 2014-2015, y 2 años después de que se publicó, en 2017, estuve 2 meses en Shanghai, y durante 2 meses en una ciudad china no me pude acabar, no te digo China, sino una ciudad, ¿no? Y ni siquiera el tema de la comida, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Yo no conozco la gastronomía china, conozco la gastronomía de una región, o sea, como, y las versiones que hay, porque China es un mundo, y todo lo que hay, por ejemplo, hacia todo el extremo que yo no pude conocer, que es el área, el área más vinculada a lo musulmán, por ejemplo, ¿no? Que tienen otras perspectivas, la forma en que funciona el clima. Entonces, también mi experiencia después de 2 meses en Shanghai me dio esta sensación de que no tengo la menor idea de lo que ese país es, ¿no? Sigo sin tenerla hasta ahora, y no creo que nunca voy a llegar a tenerla, pero sí, sí me gustó poder como acercarme, y desde entonces mi indagación en lo que sucede, digamos que en la cultura china, se ha incrementado, pues por distintas razones, ¿no? Y hay un cariño ahí que se quedó, pues no sé si permanente, pero que sí ha durado ya un rato. Recuerdo también tu libro de poesía Kubla Khan, donde, digo, tomas a este personaje, no que lo agotes ni nada, pero lo tomas como leitmotiv en ciertos textos. Y el juego poético que haces del personaje, llevándolo a estos terrenos de experimentación, también llaman mucho la atención. Tenemos en nuestro país vamos a verlo así, una tradición de escritores que se dice, por ejemplo, usaban el libro de las mutaciones para elaborar ciertos textos. Se sabe mucho de Salvador Elizondo, por ejemplo, o Octavio Paz, no sé. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú has usado el I Ching? Mira, qué chistoso que me digas eso, porque aquí está. Lo tengo sobre el escritorio permanentemente, pero la verdad es que digo, hizo muchas cosas. Tengo aquí al lado tengo dos tarots también, por ejemplo, ¿no? Que no son. Y sobre todo esta zona de donde tomé ahorita el I Ching, que es una zona de libros que uso, tengo son mis libros sobre budismo y sobre psicoanálisis, ¿no? Entonces, sí, digamos que me interesa en la tradición china. Aquí voy a tratar de irme con pies de plomo, porque creo que corremos el riesgo o sea, claro, todos estos objetos para mí son súper importantes y entrañables, pero son los objetos, son objetos de la cultura occidental para mí. Lo que quiero decir es, Ya. no los considero objetos de la cultura oriental que yo conozco, porque eso sería como, yo creo que sería pretencioso. Para empezar, todas estas versiones, por ejemplo, yo practico desde hace un par de años ciertos rituales y ciertas técnicas que se desprenden de la versión Zen que he podido conocer, que es una versión occidentalizada, completamente occidentalizada, ¿no? Que viene de Tyson de Shimaru, o de Dete Suzuki, o de Shunryu Suzuki, que son, sí, profesores Zen, pero que están como mucho más, no son japoneses, pero que se hicieron y que construyeron su discurso para Occidente, ¿no? Entonces lo que creo también es que muchas de estas lecturas a mí no me
me han sido muy útiles y me son muy queridas, pero pienso en ellas sí como desde la perspectiva de un mexicano que se relaciona con una visión de la cultura occidental acerca de la cultura asiática, ¿no? Es decir, no me... Para empezar, hay un tema de lenguaje muy básico. Yo no sé chino y no sé japonés, tengo conocimientos muy rudimentarios de ambos y además sé que sería como muy complicado estudiar los dos. Uno a lo mejor, pero los dos está muy difícil, ¿no? Porque además son muy distintos, son gramaticalmente muy distintos. Lo que sí tengo, te digo, esa cosa como de afecto, de un afecto además, ni siquiera un afecto como teñido de extrañeza y de razones muy personales. En el caso de China, mi cercanía con el país, con la cultura china, tiene más bien que ver con la migración. Es decir, me son entrañables y simpáticos en la medida en que migraron esa comunidad china que migró a México y que está involucrada con los mismos procesos que yo he vivido, son los de la migración y el mestizaje, ¿no? Y en el caso de Japón es algo mucho más concreto y directo, que es que desde hace más de 20 años mi hermano mayor vive en Japón. Entonces, pues ahí hay esa vía de comunicación, ¿no? Pero sí, no, me voy como muy despacito ahí, porque luego uno se declara especialista y tanto de cosas de las que no tiene la menor idea y no es mi intención, ¿no? Soy, en todo caso, un entusiasta de una versión del mundo occidental que disfruta mucho la cercanía con lo occidental. Por ejemplo, en Kubla Khan, en realidad, mi proceso de acercamiento tiene que ver más que con la cultura china directamente, con la figura de Samuel Taylor Coleridge y su poema Interludio, ¿no? Que ese es como, digamos, como el factor disparador ahí, ¿no? Por ahí hay algunos versos que vas dejando en notas, ¿no? Oye, pues ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero nomás decir, como cerrando el tema de la novela, La Casa del Dolor Ajeno, me generó un gran impacto también leerla en los tiempos que corren. Tú aquí tocas en algún momento el tema de, de la sinofobia y creo que a la luz, digo, el libro salió en 2015, sí, ¿verdad? 2015. 2015. Hace en 2020 estamos atravesando un proceso muy complicado de una enfermedad que nos afecta a todos y que nos tiene dominados completamente nos vino a cambiar la vida en muchos sentidos y hemos visto en noticias sobre todo con los médicos, este nuevo tipo de construcciones y reacciones muy humanas, pues sí, pero también pues muy reflexivas del ataque al otro, el miedo, ese miedo, esa caverna de Platón que nos da ese miedo de lo desconocido, de lo que no queremos saber, de que queremos cerrar los ojos y nos descubrimos con ese miedo irracional y actuamos, ¿no? Así lo bien salvaje, lo bien bravo. Y tú abordas un poco ese punto en una de las vertientes de la explicación de esa matanza, porque luego también por ahí mencionas, pues sí, llegaron y atacaron, pero luego también empezaron a llegar otros que buscaron ahí como, pues agarrar, ¿no? A ver qué encontraban, gente de ahí de la comunidad. Y lo vivimos también ahora con estigmatización que ha habido, pues también de los chinos, por lo que se dice que de allá surgió el origen de la pandemia, etcétera, y te lo encuentras en los propios comentarios, incluso en los eventos que ha habido de la feria, en los comentarios te encuentras siempre gente que va a decir algo, y tú dices, híjoles, o sea, ya a estas alturas del tiempo, pues ahí encontramos ese sustrato, ¿no? Que también tú lo reflejas muy bien en la novela y le das esa explicación al darles voz a esas cosas que a lo mejor no quisiéramos tener en una sociedad que se quiere creer civilizada, pero que también hay que reconocer que existen para poderles dar solución más adelante. No te voy a meter en broncas háblanos a raíz de lo que estamos viviendo, pero sí me parece que les recomiendo mucho la lectura de la novela
y creo que les va a generar a quien lo lea ahorita ese impacto que también logras construir. No me gustaría cerrar con eso, me gustaría cerrar, pues haces muchísimas cosas, ya nos contaste que hoy terminaste ese proyecto de ensayo. ¿Qué más cosas estás haciendo, Julián? Sigue muy activo el seminario Amparán, que por ahí tienen también transmisiones en vivo, y tienen ahí un proyecto como, ¿no?, de un libro basado en esta anécdota de Lord Byron y compañía. ¿Qué nos Sí, quieres contar bueno, sí. para el Mira, cierre? yo he estado trabajando mucho, he estado escribiendo regular, digamos, pero una de las cosas que me jalaron mucho de la pandemia, el efecto de distanciamiento y social, etcétera, fue como tratar de pensar desde una perspectiva como más colectiva la literatura, ¿no? Que de algún modo se relaciona con lo que decías antes, ¿no? Yo creo que frente a los discursos de polarización, asumir una postura confrontadora no hace más que echarle más leña al fuego, ¿no? Entonces, en realidad para mí lo que ha sido muy significativo en estos tiempos de tanta tensión es tratar como de ir hacia algunos amigos, hacia las personas a quienes quiero y con quienes confío y a quienes admiro. Y también pensar que este oficio que yo tengo y que yo gozo y que disfruto mucho, eh, está hecho para eso, ¿no? O sea, que la verdadera responsabilidad también ahí en ese sentido, o no sé si la verdadera responsabilidad, pero un enfoque que a mí me divierte y me entusiasma de lo que podría ser la responsabilidad de este trabajo, tiene que ver con compartirlo, ¿no? Entonces ha sido un proceso sobre todo de dar muchos cursos, ¿no? Muchos cursos, charlas, pláticas con lectores, cosas como esto que estamos haciendo ahora. A veces es muy desgastante, pero también tiene ese lado en el que vas como conectando cables con otras personas, ¿no? Y mucho diálogo. Entonces, en el seminario Amparán hicimos este proyecto que se llama Villa Diodati, que es un libro colectivo con textos que yo convoqué a un grupo de personas a escribir durante la pandemia no sobre la pandemia, sino ciertos temas, ¿no? Que estaban como alrededor, como por ejemplo la contrariedad, o el hambre, o la celebridad, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió este texto, este material que se convirtió en un libro y hicimos una preventa para que el libro ya está, se prevendieron más de 270 libros y ya está en imprenta. Armamos un proyecto colectivo de lectura a través de redes que se llama Los Bowls y es básicamente una lectura de la obra de Jane Bowles y Paul Bowles, compartida con personas que están en distintas ciudades, también a través de redes y con distintos mecanismos, ¿no? Y bueno, hicimos la página del seminario, pero la mayor parte de estos trabajos en realidad no los hago yo, ¿no? Yo soy una especie de como de asesor y ahí de promotor, pero en realidad quien coordina el seminario en Parán desde hace años, desde antes de que nos casáramos, es Silvia Georgina Estrada, mi esposa. Y es un proyecto que yo trabajé 2 años como coordinador del seminario y decidí dejarlo. Y este equipo de trabajo, ellos decidieron seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo sí hago estas funciones como, digamos, de asesor externo y colaboro directamente con ellos todo lo que puedo, ¿no? Pero, pues, el trabajo se ha ido más que nada en eso, aunque también estoy trabajando muy contento en un guión de cine con un amigo director de cine. Estamos ahí trabajando. Entonces, le he metido mucho a lo que es el trabajo de creación colectiva, ¿no? A tratar de, incluso el ensayo este que te hablaba, pues ha sido un ensayo que disfruté mucho hacer porque lo hice preguntándole cosas a los otros autores, a Yuri Herrera, a Verónica Gerber y a Cristina Rivera Garza, y dialogando con Luis Fernando Bañuelos. Entonces, ese diálogo ahí con las 4 bandas fue muy, muy productivo para mí, ¿no? Me enseñaron muchas cosas en estos días. Perfecto. ¿Estás en redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde se puede enterar de pues las lecturas o los seminarios que de repente te invitan a ofrecer? ¿Estás en Facebook? Claro. Estoy en Facebook como Julián Herbert y estoy en Twitter como arroba y luego con minúsculas Julián-Herbert. Y sí, ahí estoy. Ahí nos podemos enterar. Sí, estoy tratando de bajar mi frecuencia porque también esto me quita tiempo, ¿no? Pero bueno,
Pero sí es muy útil también para promover el trabajo. Y para... Claro. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Podemos seguir platicando muchísimas cosas contigo, pero pues tampoco queremos abusar de tu amabilidad. Y bueno, pues que nos queden temas para próximas charlas, si es posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, man. Gracias a todos los que nos siguieron. Compartan en sus muros el video y bueno, estén al pendientes de las actividades de Biblioteca UDEM, que todavía habrá algunas cosas ya para este cierre tan curioso, tan diferente de año. Todavía vamos a tener algunas cositas. Sigamos cuidándonos en las medidas que cada quien establezca y cuidando a los demás. Y nos estamos escuchando y viendo. Muchas gracias. Hasta luego.